pero el Señor puede derramar su presencia, puede derramar de su esencia, de su carácter, de su personalidad, cuando tú estás en comunión con Dios. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a su canal. Soy hija de Dios y para los que no me conocen, yo soy Salma Ignot. Como podrán haber visto en el título del video, hoy vamos a hablar sobre 5 razones para qué orar. Quiero que este video te sirva de inspiración porque hay muchas personas que se les dificulta estar en su tiempo de oración y hacen sus oraciones muy monótonas, muy iguales y no encuentran como esa motivación del por qué estar en comunión con Dios. Y por eso yo quiero que en esta ocasión tú puedas encontrar 5 razones importantes del por qué debes estar orando al Señor. Y bueno, antes de empezar como un preámbulo, quiero llevarte a Hebreos 4:15 que dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos. Pero quiero decirles que un sumo sacerdote es aquella persona que está intercediendo por nosotros, es nuestro representante ante Dios. Ese gran sumo sacerdote que habla esta parte de la escritura es el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, además de ser nuestro Salvador, nuestro Consolador y nuestro Ayudador, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien intercedió por nosotros y nos dio acceso al Padre. Antes no podíamos acercarnos ante Dios, no había forma, pero Él, como fue sin pecado, fue ante Dios y ahora por medio de Él, por medio de su nombre, nosotros podemos acceder a Dios. Y dice que conforme a eso que el Señor Jesús ha hecho, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La forma en la que podemos acercarnos ante Dios es mediante la oración. Es por eso que nos invita que nos acerquemos continuamente al trono de la gracia. Pero dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos motiva, nos incita a que estemos orando continuamente para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé de su gracia para alcanzar el oportuno socorro para el día de la prueba, para el día de la angustia, pero sobre todo para el día de la ira de Dios. Y ese es el motivo más grande que yo encuentro del por qué debemos estar orando continuamente a Dios, porque muchas veces decimos, ay, la oración no es vigente, no nos sirve de nada, yo no veo ningún cambio en mi vida, pero la oración es importante que la estemos realizando continuamente, o sea, diario, porque debemos estar buscando la gracia de Dios, la misericordia de Dios, aprovechando de que el Señor Jesús ya nos dio ese acceso, porque si nosotros no buscamos estar en comunión con Dios, entonces ¿para qué el Señor Jesús hizo un sacrificio tan grande? Así que aprovechemos que el Señor Jesús nos da esta oportunidad de estar buscando a Dios. Pero bueno, ya se hizo un preámbulo muy grande. Vamos al primer punto que yo tengo aquí anotado. El primer punto es para pedir perdón a Dios. Para esto quiero invitarte a Salmo 51, 1 y 2. La palabra del Señor dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una de las razones para orar a Dios es para pedirle perdón. Muchas veces solamente le decimos: Señor, perdona mis pecados, tú sabes lo que he hecho, perdóname. Pero ya no tenemos como esa reverencia ante Dios de decirle: Señor, te he fallado, he hecho lo malo. A veces conscientemente pecamos a Dios
y otras veces no nos damos cuenta, pero al final de cuentas es pecado. Y aquí el salmista, el rey David, se acerca ante Dios diciéndole: ten piedad de mí, te ruego que me perdones. Yo sé que tengo maldad en mi corazón, pero yo quiero que tú la limpies. ¿Y cómo el Señor va a saber que tú quieres ser perdonado, que tú quieres ser limpiado, que tú ya no quieres cargar con ese pecado? Pues para eso debes estar orando, pidiéndole perdón al Señor, poniéndote a cuentas constantemente con Él, porque Él es el único que puede auxiliarte, Él es el único que puede limpiar tus pecados, lavarte y santificarte. Entonces, una de las razones muy importantes que debemos estar teniendo en nuestra oración es pedirle perdón. No como el hecho de que pecas y pides perdón, pecas y pides perdón. No, porque ese no es el sentido de la oración. La oración no es como un as que tienes bajo la manga y decir: pues voy a hacer lo que yo quiera, al fin tengo la oración para después ponerme a cuentas con Dios. No, eso no quiere decir esta parte. Lo que quiere decir es que continuamente tú seas transparente con Dios y quieras estar bien con Dios, porque nosotros no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor haya de venir por su pueblo. Y debemos estar preparados. Es por eso que debemos pedirle perdón al Señor. Además, también no sabemos el día en que nos toque irnos de esta tierra. Y sabemos ahora que si no estamos a cuentas con Dios, si no hemos confesado nuestros pecados a Dios, podemos tener toda una eternidad alejados de Él. Pero no queremos eso para nuestra vida. Queremos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Así que no se te olvide pedirle perdón al Señor continuamente. Mantén una vida íntegra, una vida a cuentas con el Señor. El segundo punto que quiero mencionarte en esta ocasión es para no caer en tentación. Para esto quiero invitarte a Mateo 26:41. Y dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. En el Padre Nuestro también dice la palabra del Señor, dice: y no me dejes caer en tentación. ¿Se acuerdan que dice eso? Bueno, la oración nos ayuda a estar continuamente llenos de la presencia del Señor. Cuando nosotros nos acercamos ante Dios mediante la oración, vamos en busca de que Él nos llene de su presencia. Tú puedes traer un pecado ahí oculto, un pecado que no has dejado y tú dices: es que no me ha servido la oración. Ya le he dicho al Señor que no me deje caer en tentación. Pero nosotros debemos estar orando para no caer en tentación. O sea, la manera de no caer en tentación es la oración. Y aquí dice que el velar también. Pero velar es estar vigilando en qué áreas tú eres fácil de caer, fácil de deslizarte en el pecado. Y entonces estás como un guardia resguardando tu corazón, tu vida. Mediante la oración el Señor te revela lo que tú has estado haciendo mal, lo que continuamente haces y ofende y agrede al Señor. Y cuando uno entra a la presencia del Señor es como si uno fuera una esponjita y va toda así chupadita, toda vacía, y entramos sin nada que ofrecerle al Señor. Pero el Señor puede derramar su presencia, puede derramar de su esencia, de su carácter, de su personalidad cuando tú estás en comunión con Dios. Y entonces tu esponjita se va llenando de lo que es Él. Y cuando tú sales de la oración, cuando ya te enfrentas a la vida común, a la vida real, la tentación va a seguir estando ahí. Va a seguir acechando tu vida, va a seguir atentando contra ti, pero la diferencia es que ahora no estás vacío,
no va a ser conforme a tus fuerzas, no va a ser conforme a tus posibilidades, sino que como estás lleno de la presencia del Señor, es muy difícil que caigas, porque es como si el pecado fuera un zancudito. Pero cuando quiere llegar a picarte, lo que va a picar es de la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor el pecado es destruido, es consumido. Y entonces es muy difícil de que tú caigas en tentación. Y si tú continuamente te estás recargando, te estás llenando de la presencia de Dios en tus tiempos de oración, entonces mantienes una vida en integridad, una vida vigilada por ti, porque dices, no, yo ya no quiero caer en tentación, ya no quiero caer en ese pecado, en esos pensamientos que me atormentan, que no le dan gloria ni honra al Señor, porque ahora todo tu ser está lleno de las cosas de Dios. Tú quieres pensar en Dios, alabarle y glorificarle en todo tiempo. Entonces, esa es una de las razones para orar a Dios, para mantenerte lleno, para mantenerte en esa línea que te lleva directo al reino de Dios. El siguiente punto es para que la voluntad de Dios y sus propósitos estén en nuestro corazón. Y para esto quiero invitarte a Mateo 6:10. Dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Cuando uno mantiene una vida de oración activa, estamos muriendo nosotros a nosotros mismos, porque ya no queremos vivir más en nuestras concupiscencias, en nuestras lascivias, en nuestro pecado, y entonces queremos que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Y muchas veces no la sabemos y nos cuesta mucho aceptarla porque ni siquiera mantenemos una relación con Él. Cuando nosotros mantenemos una relación con Dios, conocemos su carácter, su forma de ser, aún lo que Él piensa. Dice, no tengo la cita bíblica ahorita, se me viene a la mente lo que hizo con Abraham. El Señor le dijo, le he yo de ocultar al Padre de Naciones lo que he de hacer yo con Sodoma y con Gomorra. Y el Señor, como Abraham era su amigo, le contó que lo iba a destruir a causa de su pecado. Entonces, cuando nosotros mantenemos una relación con Dios, el Señor nos cuenta sus secretos, muchas veces por profecía, muchas veces por sueños, por su palabra, pero Él manifiesta lo que ha de hacer, manifiesta su voluntad, y entonces eso es una consecuencia también de tener una relación íntima con Dios, para aceptar la voluntad de Dios. Muchos ven la oración solo por una manera de pedir y pedir y pedir, y hasta llegamos a solamente exigirle a Dios lo que nosotros queremos que se haga, que queremos que sane esa persona, que prospere un negocio, que se quiere casar una pareja, y el Señor tal vez tiene pensamientos totalmente diferentes para esas acciones que uno quiere, y uno se aferra, y Dios dice, es que yo no tengo eso preparado para ti. Aprende a aceptar la voluntad de Dios, y una de las maneras de aceptar la voluntad de Dios es muriendo a nosotros mismos, entregándonos en completa devoción a Dios mediante la oración, mediante un amor entregado completamente a Dios, aceptando lo que Él quiere para tu vida y lo que Él quiere para mi vida. Entonces debemos estar orando para aceptar la voluntad de Dios, no lo que tú quieres, no lo que tú anhelas. Si Dios quiere, si hemos hallado gracia ante sus ojos y Él quiere concedernos el deseo de nuestro corazón, bueno, pues gloria a Dios y gracias a Dios por eso. Pero si no quiere hacer lo que yo quiero, lo que anhela mi corazón, pues también gracias a Dios y gloria a Dios por eso, porque entonces estamos aceptando la buena voluntad del Señor. El siguiente punto que vamos a hablar hoy es para agradecerle a Dios por todo lo que hace por nosotros. Para esto quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses 5:18, y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
Este punto va bastante ligado con el anterior porque muchas veces solamente le damos gracias a Dios cuando hemos recibido el milagro, cuando hemos recibido lo que queremos. Pero cuando el Señor ha guardado silencio, cuando Él no ha contestado una oración, se nos olvida y aún, peor aún, a veces hasta le reclamamos porque Él no ha contestado como nosotros quisiéramos. Pero dice la palabra del Señor que debemos de dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Y la oración es una de las maneras en las que podemos dar gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Él nos da el aire, nos da el agua, nos da el alimento de cada día. A veces sin pedirle las cosas, Él nos provee, nos ha mantenido cubiertos del mal, hemos estado bien. Y aunque no estemos bien, hay que darle gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Aún recuerdo, ¿no? La situación de Job, que su esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete, le dice su esposa por todo lo que había pasado. Y Job le contesta, ¿acaso solo he de recibir de Dios el bien y el mal no? Imagínense, o sea, llegar a ese nivel de agradecimiento a Dios, pues estamos a merced del Señor y Él puede hacer con nosotros lo que bien le parezca y estar agradecidos con Dios. A Dios le agrada ese corazón agradecido y Él tiene cuidado de nosotros. No es que Dios desee el mal para nadie, por supuesto que no. Él desea que todos seamos convidados de su reino, así que imagínense, la voluntad de Dios es bastante buena para todos nosotros, así que seamos agradecidos y expresémosle nuestro agradecimiento constantemente a Dios en nuestras oraciones. El siguiente punto es para adquirir sabiduría y para esto quiero llevarte a Santiago 1:5. Dice la palabra del Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Una de las formas de pedirle la sabiduría al Señor es mediante la oración. Pero tú debes anhelar tener sabiduría, debes anhelar agradarle al Señor. Dice que ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor al Señor. Ese es el principio, esa es la manera de tener sabiduría, temer a Dios. Pero aquí dice, si no la tienes, si no sabes cómo, si no entiendes nada, pídeme lo que yo te lo daré sin reproche, dice el Señor. Pero si no le pides, si no tienes ni siquiera interés en adquirir sabiduría, pues el Señor no te la va a dar. Y la forma en la que Él da la sabiduría es cuando uno se la pide, cuando uno anhela esa sabiduría aún más que los bienes, aún más que las riquezas. Dice en Job también, me parece que en el capítulo 28 dice que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Dice que no se puede comprar ni con el oro, ni con los diamantes, ni con los rubíes. Vale más que cualquier piedra preciosa que haya en el mundo. Y dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero ¿cómo pedimos sabiduría? Orando y pidiéndole al Señor, buscando que el Señor nos dé esa sabiduría. Entonces yo te invito a que tomes estas 5 razones para estar orando a Dios continuamente, porque como que estamos acostumbrados a pedir siempre lo mismo o a orar de la misma manera, o a veces ya no tenemos palabras para orar, decimos, ay, yo ya no sé cómo orar. Pues toma estos 5 ejemplos de lo que puedes estar pidiendo a Dios, de lo que puede el Señor darte a ti. Dile al Señor, enséñame a orar, enséñame a pedir conforme a tu voluntad, a orar de una forma en que te agrade, porque cuando uno se acerca en oración a Dios, no estás hablando solo, no estás hablando al aire, no estás hablando a la pared, estás hablando con Dios. Él está al otro lado, Él escucha, Él es tu receptor y no te estás dirigiendo a cualquier persona. Habla con respeto, de una manera en que puedas agradarle, una manera en que
al Señor le sea amena tu conversación y no sea una conversación monótona. A veces hemos aprendido a orar de la misma manera por muchos años y pensamos que así es correcto. Y yo no te digo que cambies tu oración de la noche a la mañana, pero sí que te esfuerces a orar de una manera diferente, porque imagínate que todos los días tuvieras a una persona que viniera constantemente a decir exactamente lo mismo, o hablaras por teléfono con tu mejor amigo y ese amigo todos los días te contara lo mismo, desde el inicio hasta el final. ¿Tendría sentido tú escuchar a tu amigo si ya te sabes toda la historia, todo lo que te va a decir? ¿Verdad que no? A ti te sería aburrido, no te gustaría. Pues de la misma forma con Dios. Trata de orar de una forma en que a Dios también le agrade el platicar contigo. Yo veo los salmos y veo que cómo expresan a Dios esa poesía, esa manera de adentrarse en la presencia de Dios y digo, Señor, yo quisiera tener esas palabras tan bellas para expresártelas a ti, esas palabras de amor, de gozo, de alegría, porque de ti proviene todo. Así que yo te invito a que analices tu oración y que busques tener una conversación más real, más genuina, más espontánea con Dios. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que puedas tomar lo bueno y desechar lo malo y que el Señor pueda bendecir tu vida en todo lo que tú hagas. Por favor, si te ha gustado este video, suscríbete si no te has suscrito, dale like, comparte en tus redes sociales o por WhatsApp a todos tus contactos y no siendo más, nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Realmente estar en la presencia de Dios es lo más hermoso. Vamos a pasar una eternidad con Él, a donde está Él. Quiere decir que su presencia va a estar en todos lados donde estemos. Bueno, pues la oración es una probadita de su presencia. Y mediante la oración queremos decirle, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Señor, yo quiero estar dentro de tu presencia. Y es cuando nosotros le decimos, ven.